Bueno, vamos a descorchar la historia de una de las uvas tintas más importantes y, a la vez, una de las más incomprendidas de Italia. A ver, ¿cómo es posible? Porque detrás de esta pregunta se esconde una historia, bueno, una historia bastante dramática, llena de dificultades, pero también con una remontada que es, sinceramente, increíble. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, en el año 2000 había 70.000 hectáreas de barbera plantadas. O sea, era la tercera cepa tinta más común de Italia, solo por detrás de gigantes como la Sangiovese y la Montepulciano. Casi nada, pero, a pesar de ser tan popular, la barbera siempre ha tenido un desafío de base. Un problema que venía, por así decirlo, de fábrica. Y aquí está la clave de todo. Su ADN, por así decirlo. Por un lado, una acidez altísima, súper vibrante, que le da mucha frescura. Por otro, muy poquitos taninos, de esos que te secan la boca en otros tintos. Y eso sí, un color rubí profundo precioso. Claro, ¿esto qué significaba en la práctica? Pues que en su tierra, en el Piamonte, siempre vivió a la sombra de la prestigiosa Nebbiolo. A la barbera le tocaban los sitios menos buenos, los más frescos, mientras que las mejores parcelas, esas se reservaban para su hermana mayor, la que daba más dinero. Y bueno, llegamos a un momento que es, un punto de inflexión total. Un episodio que casi destruye la reputación de la barbera para siempre. Y es que la historia de esta uva es larguísima. Tiene unas raíces profundísimas en la cultura italiana. Hablamos de siglos y siglos de historia. Hasta que, de repente, en 1985, todo se viene abajo. Un evento catastrófico lo cambia todo. Claro, el punto clave es que esta crisis sanitaria brutal generó una oleada de noticias negativas. Y el mercado de la barbera sencillamente se hundió. Se colapsó por completo. Después de este escándalo, a los viticultores que de verdad creían en la uva no les quedó otra. Tenían que encontrar la manera de reconstruir su imagen. Y la clave estaba en convertir esos defectos naturales en sus mayores virtudes. El primer paso era entender bien el problema. Y es que la barbera es una cepa muy vigorosa. Casi salvaje. Si no se la controla bien, su alta acidez da vinos que son, pues eso, ásperos y sin cuerpo. Así que los viticultores aprendieron a, literalmente, domarla. Y lo hicieron con 3 pasos clave, antes incluso de vendimiar. Primero, la poda, para controlar ese crecimiento salvaje. Segundo, bajar los rendimientos, para que la planta concentrara toda su energía en menos uvas, pero de más calidad. Y tercero, vendimiar más tarde, para que el agua madurara más y acumulara azúcares que equilibraran esa acidez tan bestia. Pero la segunda gran revolución tuvo lugar ya en la bodega. Y aquí entra en escena un enólogo francés, un tal Émile Peynaud. Él propuso una técnica que, ojo, en aquel momento fue súper controvertida, pero que iba a transformar el barbera para siempre. ¿Y cuál fue esa solución? Pues el roble, fermentar y criar el vino en barricas pequeñas de roble. Esto fue una genialidad por varias razones. La madera suaviza el vino con una microoxigenación muy sutil, le añade complejidad con esas notas de vainilla y especias y, lo más importante, le da estructura. Pero con los taninos de la madera, no de la uva. Justo lo que le faltaba. Y con estas nuevas armas, tanto en el viñedo como en la bodega, la barbera empezó su gran remontada. Y no solo en Italia, su regreso fue a nivel mundial. De vuelta a casa, en el Piamonte, la cosa se puso interesante porque emergieron 2 estilos muy famosos y bien diferenciados. Por un lado, el barbera d'Asti, que se conoce por ser más brillante, más elegante, más vibrante. Y por otro, el barbera d'Alba, que suele ser más oscuro, con notas de fruta mucho más intensas, más concentradas. Y claro, los inmigrantes italianos se llevaron la uva con ellos en la maleta, por así decirlo, y la plantaron en sitios como California, Australia, Argentina. Y allí, en esos climas nuevos, su acidez natural se convirtió en un tesoro. Era perfecta para añadir frescura a los vinos de mezcla tintos. Entonces, después de todo este viaje de ida y vuelta, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el verdadero carácter de la barbera, hoy en día? Pues mirad, la barbera pasó de ser una uva de trabajo, casi un jornalero, a convertirse en una estrella súper versátil. Hoy es capaz de dar desde vinos frescos y afrutados hasta tintos complejos y con capacidad de envejecer. Su historia es, al final, una de pura resiliencia y transformación, que demuestra la calidad que en el fondo siempre estuvo ahí. Así que, con esa acidez brillante y esos sabores a fruta tan ricos, ¿no será la barbera el vino gastronómico por excelencia que hemos estado pasando por alto? Bueno,
Esa es una pregunta que queda en el aire, para explorarla la próxima vez que nos encontremos una botella en la carta de vinos.